7 de la tarde. Continuamos en nuestra segunda hora acá en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. Y llegó el momento de hacer el abordaje de esos temas que cada tarde nos aportan un nuevo saber. Y hoy vamos a hablar de resultados, de crecimiento y sobre todo de cómo dejar de sobrevivir con nuestro negocio para empezar a escalar de verdad. Porque muchos emprendedores tienen un excelente producto, pero sienten que el esfuerzo que hacen no se traduce en lo que desean, en ventas, o que no se está, ¿qué es eso que les está faltando? ¿Qué tema de técnica o de mentalidad está haciendo falta? Y cuando nos hacemos esas preguntas, pues hoy vamos a tener quien nos responda acá, porque nos acompaña Ángel Miguel Arias. Él es estratega de marketing, es creador del método Crece Más y es director de Arias Agency, y con él vamos a descubrir cómo construir una presencia digital con propósito y sobre todo claridad para transformar el negocio en una máquina de bienestar y rentabilidad para este 2026. Así es, bienvenido Ángel. Muchos emprendedores, de hecho, uno que conversa en este ámbito, se sienten en oportunidades agotados de intentar vender a través de las redes sociales y no hay buenos resultados o los resultados no son muy claros. A tu criterio y con esa trayectoria y conocimiento que manejas, ¿cuál es el primer síntoma que un negocio necesita un ajuste de forma urgente en cuanto a su estrategia? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludos desde San Cristóbal, Estado Táchira. Pues antes de responder a su pregunta, pues me gustaría agradecerles por el espacio. Pues para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y pues bueno, respondiendo a su pregunta, uno de los síntomas es que necesitan vender, pero no tienen visibilidad ni posicionamiento. Las redes sociales funcionan como una ventana, como una vitrina hacia un mundo infinito prácticamente. Sí, se dice que el mercado es infinito, entonces nosotros tenemos una puerta abierta con las redes sociales demasiado amplia. Entonces, uno de los síntomas puede ser que necesiten vender, pero que no tienen visibilidad ni posicionamiento. Así es. Y ese es uno de los principales o de las principales circunstancias que se presentan en los emprendedores que utilizan las plataformas digitales como ventana de negocios. Tu método se llama Crece Más. Entonces, coméntanos cuáles son esos pilares fundamentales que todo profesional debe fortalecer para pasar de una marca invisible a una que genera ventas constantes y, por supuesto, que como lo dice tu método, crece más. Sí, bueno, este método fue creado con dos propósitos principales. Sí, yo soy creador de un movimiento digital llamado Impulso Digital. Este movimiento empodera y enseña a emprendedores a crear contenido para sus redes sociales, ¿sí? Con dos finalidades. Primero, los emprendedores al principio de sus emprendimientos pues no tienen gran presupuesto para contratar a otras personas y necesitan hacerse visibles en redes sociales. Y lo segundo, pues que cuando crezcan en sus emprendimientos, pues cuando tengan a esta persona de marketing, que seguramente la van a tener, pues sepan muy bien qué deben hacer en sus redes sociales, ¿sí? ¿Cuáles son estos pilares fundamentales para que una estrategia sea bastante sólida? Primero, lo primero que tienen que hacer es conocer a su público, ¿sí? Eso es algo fundamental. Muchos emprendedores cometen el error de lanzar flechas al aire, ¿verdad? Sin ningún objetivo claro. El objetivo claro tiene que ser un público específico, escoger qué gustos o qué personas van con los gustos de mi emprendimiento, que son o que están dispuestas a pagar lo que vale mi producto o servicio. También si están ubicadas en donde yo estoy y todas esas cosas, y conocer muy bien al cliente al que yo quiero apuntar. No es el cliente que llegue, sino al cliente que yo realmente quiero apuntar. Cuáles son las características de ese cliente, en dónde está ubicado ese cliente y todas esas cosas. Otro pilar fundamental es una identidad corporativa bien sólida. Para nadie es un secreto que una de las cosas que detonan la venta más, o uno de los determinantes de compra, mejor dicho, es la confianza. Entonces, en redes sociales nosotros tenemos que generar bastante confianza para que la gente nos compre, porque pues estamos
estamos de frente a muchas estafas, muchas cosas así. Entonces, algo fundamental en las ventas digitales y en las ventas en redes sociales es que el negocio genere confianza. ¿Cómo lo hacemos? Con flyers llamativos, con videos que sean de alta calidad, ¿verdad? Con contenido de valor, que eso es fundamental. Teniendo un logo bien profesional. No es necesario que le paguen a una persona para hacerse el logo, sí, pero hay algunos requisitos que debe cumplir para que sea bastante llamativo y profesional. Muchas más cosas, si quieres, las podemos profundizar más adelante. Claro. ¿Y por qué en la actualidad ya no funciona eso de simplemente ofrecer un producto? ¿Qué significa vender con propósito y claridad? Te explico para que puedas aportarnos más cómo lograr esa visibilidad y ese posicionamiento al que te refieres. Un ejemplo, una persona tiene que tener bien definido su público, como lo dices, hacer un estudio de mercado, cuál va a ser su contenido de valor, qué tipo de pilar de contenido va a ofrecer de acuerdo a lo que está ofreciendo. Por ejemplo, una biografía que esté desorganizada, que estéticamente no esté bien planificada, que tengas mayor número de personas que sigues, a seguidores, o que esos seguidores no sean reales. Lo que quiero decir en resumen, cómo lograr entender e interpretar lo que necesita leer el algoritmo. ¿Qué nos puedes decir? Pues aquí más que algoritmo, porque nosotros tenemos una posible desventaja en redes sociales, y es que no vamos a conocer al 100% el algoritmo nunca. ¿Por qué? Porque todos los días cambia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Centrarnos en las personas a las que vamos a llegar. Un contenido que va a ser bastante visible, que nos va a ayudar a posicionarnos, es un contenido que conecta. Sí, que cumple, por ejemplo, o que llena una necesidad, o que responde a una pregunta muy frecuente, o que las personas se sientan identificadas. Sí, por eso es que es necesario nosotros conocer muy bien a nuestro público, para que todos nuestros esfuerzos estén bien direccionados a ese público que nosotros necesitamos. Sí, el contenido que más nos ayuda a nosotros en este momento es un contenido que conecta, sí, porque en un mundo, o en este mundo actual, en donde estamos enfrente de la inteligencia artificial, de la superficialidad en redes sociales, pues el contenido que mejor le va, se puede decir así, es un contenido que conecta realmente, ¿sí? En donde yo me muestro transparente, en donde yo le muestro a las personas quién realmente está detrás del emprendimiento, que eso es algo que muchas personas no hacen y es supremamente necesario. Y además de eso, pues yo lleno una necesidad que está bastante visible. Por ejemplo, si yo vendo algún tipo de comida, pues entonces yo voy a llenar la necesidad del hambre. Sí, pero no necesariamente las necesidades son tangibles, pueden ser también intangibles, como sentirse reconocido, sentirse identificado y todas esas cosas. Cuando hablas de contenido, y bueno, estamos hablando de contenido, hay un tema bien interesante en cuanto a esto, y es determinar la plataforma digital que más se adecua a mi modelo de negocio, a lo que estoy vendiendo, incluso a lo que estás comentando, al público meta, al que me estoy dirigiendo. Entonces, en este sentido, ¿qué nos puedes decir sobre ese error común que es intentar estar en todas las plataformas digitales al mismo tiempo cuando estás empezando a escalar un negocio? Y entonces, bueno, evidentemente, como estás trabajando en todas esas plataformas digitales sin estar direccionado, no alcanzas los objetivos. Entonces, ¿cuál es el error más común que se comete en este sentido, y cómo hacerlo de manera correcta para seleccionar la plataforma idónea que se adapta a tu producto, a tu público y a todas las características necesarias para que se pueda vender a través de esa plataforma? Bueno, por aquí nosotros en el Táchira tenemos un dicho, no sé si por allá en el centro también, que es: el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Sí, claro. Aquí la recomendación es: escoja, normalmente las que más se utilizan acá en Venezuela son Instagram y Facebook, sí, que son como las redes sociales más utilizadas. En ambas redes sociales pues hay variedad de públicos. Más que todo, nosotros tenemos que centrarnos es en la parte, se puede decir, generacional, ¿sí? Los millennials, o las personas que nacieron antes, sí, del 1990 en adelante,
pues ellos son personas que vieron crecer las redes sociales, que las vieron surgir, ¿verdad? Entonces son personas que tienden a utilizar, por ejemplo, más Facebook, que tiene muchísimo más destreza con esa red social. La gente joven prefiere Instagram y TikTok. Sí, entonces dependiendo del producto y lo que le digo que es fundamental, dependiendo del público que usted escoja, pues donde se va a utilizar la red social. ¿Cuál es mi recomendación? Cualquiera de estas redes sociales que yo le recomiendo, TikTok, Instagram y Facebook, puede utilizar. Sí, pero puede escoger una que en la que se sienta bien cómodo, sí, y en esa se enfoca para llegar a las personas correctas, sí. Aunque en este momento, pues realmente las redes sociales que vayan a escoger, pues todas tienen pros y contras, ¿sí? Pero lo que yo les recomiendo es que si van a escoger alguna, pues escojan la que quieran, pero que se centren muy bien los esfuerzos en ese público objetivo que quieren llegar. Bueno, estamos conversando a esta hora con nuestro especialista invitado. Él es Ángel Miguel Arias. Recordemos que él es estratega de marketing, informador de emprendedores, creador incluso de programas educativos como el método Crece Más. Así es. Y nosotros vamos a seguir conversando con Ángel Miguel Arias en nuestro próximo segmento para saber y conocer muchísimo más sobre este tema que estamos desarrollando que tiene que ver con las ventas efectivas y el rendimiento al máximo para emprendedores, por supuesto, a través de las plataformas digitales. Ya volvemos con muchísimo más acá en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. La
Arroba Kenji Millán S. Arroba Yo Soy Jocelyn. Por dos razones. Con Jocelyn Luna y Kenji Millán. Son las 3:47 de la tarde y seguimos en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. Y desde el segmento anterior estamos conversando sobre ventas efectivas y rendimiento al máximo para emprendedores. ¿Y con quién estamos conversando? Pues con Ángel Miguel Arias. Él es un estratega de marketing, es formador de emprendedores y es creador de programas educativos como su método, el método Crece Más, y se dedica a ayudar a profesionales a construir una presencia digital con propósito y claridad. Y bueno, hemos venido conversando sobre esos aciertos y esos errores que en ocasiones se cometen para lograr ventas efectivas, pero además cuál es el método o el modo correcto de hacerlo. Ángel Miguel, muchos emprendedores posiblemente confunden estar ocupados con ser productivos. ¿Qué consejos les das para mantener un rendimiento al máximo sin llegar al agotamiento o al burnout, tomando en consideración que crear contenido pues amerita toda una estrategia, planificación, grabación, edición, redacción de copies y posteriormente la atención al cliente a través de la plataforma digital seleccionada, y además súmale que se debe hacer el cierre de venta efectivo, y todo es un trabajo pues que es agotador, y cuando entiendes cómo es esa metodología dices, wow, esto es muchísimo, y muchas personas ya pueden desestimarlo o caer en ese agotamiento, en ese burnout y decir, no, mira, esto es demasiado. Sí, bueno, una de las cosas que a mí me gusta que los emprendedores los hagan por su cuenta es que primero valoran a las personas que se dedican a esto, ¿sí? Muchos emprendedores dicen, no, pero ¿por qué tan caro? ¿Por qué un video tan caro? Y ya después de que se meten de lleno con las redes sociales, se meten de lleno con las estrategias en redes sociales, pues se dan cuenta, uy, con razón cobran lo que cobran, ¿sí? Pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Muchas veces pensamos que o nos ponemos techos mentales acerca de la creación de contenido en redes sociales que, por ejemplo, no, que es difícil, que yo es imposible que salga a cámara, a mí me da muchísimo miedo hablar delante de la cámara, cosas también como no sé cómo cerrar ventas o cosas también como no sé qué publicar. Eh, Esos son muchas veces techos que nosotros nos colocamos eh, en nuestra mente, se puede decir. ¿Cuál es la clave del éxito acá? Es crear un sistema, ¿sí? Un sistema que se pueda repetir infinitamente n cantidad de veces para que sea muchísimo más fácil. ¿Cómo se puede armar este sistema? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es generar la estrategia. Antes de generar la estrategia, pues como les estaba diciendo en el primer segmento, debemos determinar un público, tener una identidad sólida, corporativa. Ya después de que tengamos eso, eso se hace una vez y ya durante mucho tiempo pues no se debe hacer o no se haría, pues no sería algo que haríamos frecuentemente. Luego de eso, ahí sí generamos la estrategia. ¿Cuál es la recomendación al generar la estrategia? Primero, generar un objetivo. Dice Margarita Pasos que una persona que no tiene un objetivo, pues ya llegó a la meta. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer al generar esta estrategia es tener un objetivo, ya sea posicionamiento, puede ser generar más ventas, puede ser generar más ventas de cierto producto o servicio, puede ser también, Fidelidad. no sé, que más personas se inscriban al curso, qué sé yo, generar un objetivo o determinar un objetivo. En base a ese objetivo, pues todos los esfuerzos van a ir como tal direccionados a ese objetivo. Entonces, después de que tengo mi objetivo,
a preguntarme el por qué yo estoy haciendo este objetivo, ¿sí? Nosotros tenemos, hay un concepto que se llama el círculo dorado de las ventas, ¿sí? En la parte más amplia nosotros tenemos el qué, que normalmente es el producto o servicio. Luego hay un círculo dentro de ese círculo más grande que es el cómo, que es cómo yo vendo ese producto, en qué plataformas lo voy a publicar. Eso es, ya nosotros sabemos el qué voy a vender y el cómo lo voy a vender. Pero el por qué muchas veces nosotros lo pasamos por alto, que sería el propósito el cual o por el cual nosotros hacemos lo que hacemos de nuestro negocio. Ese propósito por el cual yo me levanto todos los días a hacer lo que hago, ¿sí? Entonces, en base a ese por qué yo hago lo que hago, ¿verdad? Tengo que buscar también el por qué estoy buscando ese objetivo. Muchas veces los emprendedores se centran solamente en la venta, pero se olvidan de algo fundamental y es que le estamos vendiendo a personas. Entonces, las personas conectan mucho con el propósito por el cual yo hago las cosas todo el tiempo, o porque el propósito por el cual yo vendo. Entonces, con ese propósito ya definido, entonces ya es mucho más fácil generar contenido, ¿sí? Entonces, yo ya este contenido no lo voy a centrar tanto en mi producto o servicio, sino lo voy a centrar más en el cliente, ¿sí? Lo voy a centrar más en la persona porque a esa persona es la que yo le voy a vender. Entonces, ya después que tengo mi objetivo, ya tengo mi propósito, entonces me voy a ir con la parte de carpintería, como se le dice. Generar qué pilares de contenido voy a utilizar. ¿Cuál es la recomendación? Utilizar una proporción 70-20-10. Esta proporción es así: 70% de contenido de valor, que el contenido de valor no es más que unos videos o un contenido que genere algo positivo, que nutra a la audiencia, ¿sí? Puede ser un contenido educativo, que entre eso están los tutoriales, contenido que enseña el producto, del servicio y todos esos tipos de contenido, contenido de inspiración, ¿sí? Ya sea propio del emprendedor o del emprendimiento, que le pueda servir a otros emprendedores o a su mismo público a sentirse identificados y a conectar, porque este contenido que conecta es muy importante. Luego, después de que tenemos el 70% de contenido de valor, 20% de ese contenido tiene que ser interactivo. Un contenido que genere interacción, ya sea en los comentarios, pueden ser historias. Las historias son un contenido interactivo, altamente interactivo. ¿Por qué? Porque como es un contenido corto que dura menos de 24 horas en la plataforma, pues yo puedo conectar diariamente con el cliente o con mi público o con mi comunidad. Y tengo un 10% de contenido promocional. Muchos emprendedores caen en el error de publicar en sus redes sociales puro contenido promocional. Al principio es posible que les funcione, pero a largo plazo eso va a generar que las personas se sientan saturadas del contenido de altamente promocional que nosotros publicamos. Entonces, por ejemplo, de una cantidad de 10 publicaciones, 7 publicaciones tienen que ser de contenido de valor, 3 publicaciones de contenido interactivo y solo una tiene que ser de contenido promocional. Ángel, Bueno, ahí ya imagínate. prácticamente nos dijiste el motivo por el que los emprendedores terminan agotándose con todo ese trabajo que hay que hacer. Pero además Ángel acaba de resumir una clase desde la importancia de ver cuál es tu buyer persona, tu público ideal, cómo tienes que definir tus objetivos, cómo debes definir tu estrategia, la táctica. Qué importante todo lo que nos estás aportando. Y bueno, ya para Sí. terminar, en un mercado que es tan saturado, donde todos parecen ofrecer lo mismo, ¿cómo puede un emprendedor dejar de ser una opción más y convertirse en una autoridad en su nicho? Ya sabemos con todo lo que nos ha contado que tienen que hacerlo. ¿Cuál es ese diferencial que nos saca de la fila y nos pone frente a los ojos de ese cliente ideal? ¿Cuál es ese elemento diferenciador? Bueno, el elemento diferenciador está en el emprendedor intrínseco, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que el diferenciador está en el producto y es totalmente falso. El diferenciador está en el emprendedor, en el dueño de este negocio, de este emprendimiento. Porque como yo les decía, muchas personas se centran en promocionar sus productos, muchas personas se centran
en promocionar sus servicios, en promoción y promoción y promoción, y se olvidan de ellos mismos. Entonces, el diferenciador está intrínseco en cada emprendedor. El emprendedor tiene que diferenciarse por lo que él es, por su personalidad, por la personalidad que quiere incrustarle a su negocio, porque es inevitable que nosotros en nuestros emprendimientos no tenga esa personalidad que nosotros tenemos propia como humanos, ¿sí? Sí, sí. Entonces el diferenciador en este momento, en este mercado tan saturado, es intangible. El diferenciador está intrínseco en cada uno de los emprendedores. Sí, por ejemplo, mi diferenciador está en cómo puede ser que yo atienda a mis estudiantes, o cómo es mi forma de enseñar, cómo es mi forma de comunicarme. Porque productos como el mío o servicios como el mío hay millones. Claro. Pero el que está aquí, sí, ¿verdad? O el que da la cara por el emprendimiento, pues es el que le genera ese diferenciador. ¿Por qué? Porque como ustedes dicen, pues el mercado está extremadamente saturado. Negocios de repostería hay millones, negocios de repuestos hay millones, negocios de, qué sé yo, de cursos de educación hay millones. Pero el diferenciador lo pone cada emprendedor, ¿sí? Claro. Es esa forma, ese por qué es el propósito por el cual yo hago todas las cosas, que es el que debe de moverme a mí todos los días. Una Entonces, ese característica de un diferenciador está producto, intrínseco. una característica de tu producto, un estilo, algo, una Así es. esencia. O en definitiva, el diferenciador Exactamente, la esencia. es la marca personal individual de cada emprendedor, y conversamos con Ángel Miguel Arias sobre las ventas efectivas y por supuesto sobre el rendimiento al máximo para los emprendedores. Él es estratega de marketing y formador de emprendedores, además de creador del método Crece Más. Gracias por acompañarnos, y para quienes quieran seguirlo a través de su cuenta en Instagram es @Arias Agency, con Y al final, @Arias Agency, para que sepan mucho más de este tema tan interesante y además tan enriquecedor para las personas que están emprendiendo y desean desarrollar las ventas de sus modelos de negocio a través de las plataformas digitales. Muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos, y nosotros ya hemos llegado al final de Por Dos Razones.